mensaje se titula Libres para servir en amor. Libres para servir en amor. Eso le ha acontecido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Dios nos ha hecho libres y esa libertad a la cual nos trajo no es solo una libertad para deleitarnos en nosotros mismos y pasar todo el tiempo celebrando esa libertad, sino que nos hizo libres para que ahora podamos servir también a los demás. Y a veces los demás son los que están cautivos, están oprimidos, están dolidos, así como nosotros también lo estábamos en algún momento. Y estábamos en diverso tipo de esclavitud y de encierro. Sin embargo, Dios vino a nuestra vida, lo hemos podido conocer, le entregamos nuestra vida a Él, nos tomamos así de su brazo que Él extendió para ayudarnos y Él nos hizo libres. Ahora nos hizo libres para servir y servir en amor. Así que toda la iglesia que se reúne en este lugar tiene este espíritu, tiene este propósito, tiene esta determinación de poder ayudar a todos aquellos que lo podamos hacer y hacerlo precisamente de esta manera que estamos mencionando aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha hecho libres en Jesucristo y disfrutamos esa libertad. Y una manera de decirle gracias a Dios por lo que Él hizo y sigue haciendo en cada uno de nosotros es servir a los demás. Eso a Dios le agrada. Para Dios eso significa una expresión de alabanza y de gratitud. Así que ninguno de los que estamos aquí formamos parte de esta iglesia, tenemos otro espíritu que no sea este. Y aún con nuestras debilidades y falencias y todo ello, pero tenemos la firme determinación de poder servir a los demás y servir a todos los demás. Bueno, el apóstol Pablo escribió una serie de cartas a distintas iglesias de aquel tiempo, ¿no es cierto?, el inicio del cristianismo, pero hay una que él escribe a los Gálatas. Estaba allí en Galacia, y entonces escribía a los cristianos en Galacia, en el capítulo 5 de la carta de Gálatas, en el versículo 13, dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estas mismas palabras que yo traté de introducir antes de este mensaje son las que surgen de la propia palabra de Dios. Pablo le está escribiendo a aquellos creyentes allí y les dice: ustedes fueron llamados a libertad, fueron traídos a libertad, pero ahora les dice: no usen esa libertad licenciosamente, no se abusen de eso, vivan conforme a ese sacrificio tan precioso que Dios hizo en ustedes y por ustedes, por esa obra que Dios hizo y hace en ustedes. Así que no usen esa libertad para seguir sus propios deseos y vivir egoístamente como viven tantas personas. Caracteriza a las personas que están en esclavitud. Pero ustedes ya no están en esclavitud, ahora han sido hechos libres, así que no usen la libertad para eso, sino para servir a los demás en amor, servirse unos a otros en amor. Y por supuesto que el alcance de esto no llega solamente a los que pertenecen a la iglesia, a los que vienen a la iglesia. Por supuesto, la iglesia fue puesta por Dios en esta comunidad, porque Dios quiere a través de esta iglesia también alcanzar a servir a toda la comunidad. Así que los que aquí estamos tenemos esta mentalidad también, una mentalidad abierta, un corazón abierto, manos extendidas que alcanza no solo a los que somos de aquí, sino a muchos otros también que no pertenecen aquí. Quizás nunca vengan aquí, pero Dios no nos restringió el servicio a aquellos que tienen determinadas características. Así que a todo aquel que delante tuyo pasa y tiene una necesidad, esa es la oportunidad de servir en el nombre del Señor. Esa es la ocasión para servir. Así que hay muchas maneras de poder servir, hay muchas maneras de poder cumplir con esto. No se trata de que solo algunos pocos en la iglesia son los que están encargados o designados o sobre quienes recae la responsabilidad de servir a las necesidades de la gente. No, está hablando de todos. Vosotros, hermanos, les decía Pablo,
fueron llamados a libertad, está incluyendo a todos. No se dirige a los líderes solamente, no se dirige a los diáconos solamente, no se dirige a ese grupo o al pastor solamente, no se dirige a los que estuvieran en un ministerio de servicio a los demás, se dirige a todos los que conforman esa familia de fe. Así que de igual manera, esta enseñanza de la Biblia nos llega a nosotros en este tiempo y nos dice lo mismo. Bueno, ustedes también, todos o la mayoría de los que estamos aquí fuimos llamados a libertad, así que no usemos esa libertad para satisfacer nuestros propios deseos, porque eso es egoísmo, no para otros motivos ocultos que podrían indicar orgullo de nuestra parte. Tenemos que usar esa libertad para servirnos unos a otros en amor. Así que no nos servimos a nosotros mismos, como hace tanta gente en este tiempo y en todo tiempo, en definitiva. El servicio a uno mismo está basado precisamente en el egoísmo, en mirar nada más que por lo mío propio. A veces sucede que en algunas, incluso familias, ni siquiera los integrantes de esas familias en este tiempo miran por las necesidades del resto de la propia familia y cada uno hace la suya egoístamente. Pero nuestra vida ha sido transformada por Dios, así que estamos lejos de tener ese espíritu y por eso podemos desarrollar familias sanas. Podemos, con la ayuda de Dios, superar cualquier tipo de conflicto y seguir ayudándonos mutuamente en la familia. Y no solo esto, sino que la familia espiritual, la familia de Dios, también está incluida y sigue siendo esa nuestra actitud. Y aún por pertenecer a una sociedad, a una comunidad, a un barrio, por tener vecinos, amigos, etcétera, compañeros de trabajo, de estudio, es que también tenemos esa misma actitud frente a esas personas. Así que estamos apartados de vivir egoístamente esta vida porque Dios ha transformado nuestra vida. Si estuviéramos en esclavitud como estábamos antes de conocer a Cristo, por supuesto que estaríamos viviendo de esta manera y con esta misma filosofía. Es la filosofía de este mundo. Y por esta misma razón es que surgen las disputas, las peleas, los celos, la venganza, la envidia, el enojo, la discordia, el temor, la codicia. ¿Por qué? Porque cada uno quiere agarrar la mayor porción de cosas para satisfacerse a sí mismo. Y no tiene problema en que eso implique el pelear con otro, el contender con otro, el enojarse con otro. Por esto mismo es que la gente envidia, codicia tener, y hay toda esta situación de peleas y de contiendas. Mire, si este pasaje que hemos leído aquí, el apóstol Pablo sigue diciendo de esta manera: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es la manera en la cual viven muchas personas, mordiéndose unos a otros, devorándose unos a otros, de todas las maneras en que sea posible llevarlo a cabo. Esto es vivir en egoísmo, esto es vivir en esclavitud y pretender tomar todo para mí mismo. Y no darme cuenta que hay alguien a mi lado, se llama prójimo, es otro ser humano igual que yo. Quizás ni yo mismo caigo en la esfera de atención y de interés del otro. Esto es lo que ofrece el mundo, pero Cristo no ofrece esto. Cristo ofrece una transformación de vida, una transformación de mentalidad por la cual ya no tenés que vivir más egoístamente y pensando solo para vos, sino que ahora tu vida ha sido libre de todo eso, ha sido sacada de esa experiencia para que ahora, estando en libertad, no la uses para tu propio bien y tu propio beneficio solamente, sino que la uses fundamentalmente para servir y ayudar a otros. Cuando uno es esclavo de algo, está siendo dominado por algo, está siendo controlado por algo. Cuando uno en esta circunstancia está sirviéndose a sí mismo, bueno, eso implica trabajar para sí mismo, para los propios deseos, para las propias envidias, las propias codicias, como decíamos, etcétera, etcétera.
Servir, en ese caso, significa trabajar para. Trabajo para mí mismo, para lo que yo pretendo. Significa vivir solo para mí. Significa ser dominado por. Así que esos seres humanos están siendo dominados por ese tipo de aspiraciones, codicias, deseos, anhelos egoístas. Pero ahora Dios nos trae libertad y lo servimos a Él y servimos al prójimo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Trabajamos para quién? Para Dios y para el prójimo. ¿Y vivimos para quién? Vivimos para el Dios y para servir y ayudar a todo el que podamos. Así que ahora, ¿de qué somos dominados? De la posibilidad de ayudar a los demás. Y no de ignorar, ni pasar de largo, ni ser insensible frente a las necesidades que tienen otros también. El llamado de Cristo es a poder ser libres y en esa libertad poder servir a los demás. Hay un precioso ejemplo en la palabra, en el Evangelio de San Juan, que proviene del propio Señor Jesús. No podría ser de otra manera. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo en sus enseñanzas, pero sobre todo en aquello que hizo también y queda reflejado en la Biblia. Ello nos muestra la manera en que nosotros, los cristianos, debemos vivir también. Y dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 13 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios es interminable, es hasta el fin, la eternidad. Dios te ama y te ama hasta el fin. Y cuando cenaban, estaban con los discípulos, la última cena, ¿recuerda? Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de la limpieza del corazón en este caso. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo de Jesús hacia sus propios discípulos. Otra vez, Él se despoja de sus derechos, de aquellos derechos que tenía, de que a Él se le lavaran los pies, y esto tendría que haber sido hecho por cualquiera de los que estaba allí o por el siervo de la casa, pero no fue así. Ahora, Él vio la necesidad. Él detectó la necesidad, Él percibió la necesidad y sin esperar que nadie le dijera nada, sin esperar que otro le dijera, ¿por qué no haces esto? ¿Tenés a bien hacer esto? Sin quejarse de si los demás lo hacían o no, Él se levantó, se despojó de todo lo que tendría que despojarse, y efectivamente sirvió a los demás. Los sirvió en la necesidad que había en ese momento. Esta es la calidad de servicio que nosotros debemos prestar.
Esta es la manera en que nos debemos conducir nosotros como cristianos en cuanto al servicio. No debemos esperar nada. Las necesidades están a nuestro alrededor. Las necesidades que están alrededor de su casa, con sus vecinos, las conoce usted y no los demás. Lo que ocurre en su trabajo respecto a sus compañeros es usted, no los demás. Y bueno, y así sucesivamente. Así que todos tenemos que tomar iniciativa sin esperar que nadie nos diga qué hacer. Ni estar mirando a ver quién lo hace o quién no. Ejemplo os he dado, dice la palabra, la Biblia, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que me está hablando a mí, que yo debo servir de esta manera para agradarle también a Él. Así que Jesús asumió la responsabilidad, no tuvo problemas. Él no argumentó ningún derecho. Él no es que se paró y dijo, che, acá no hay nadie que lave los pies, porque a mí me tienen que lavar los pies, yo soy el maestro. De ninguna manera. Eso estuvo en el corazón de Jesús. Él puso atención a aquellos que estaban con Él para percibir qué necesidad había. Esto tiene mucha relación con aquel pasaje bien conocido también, todos lo conocemos, esa historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Que Jesús también supo enseñar a los demás, en la cual, bueno, una persona definitiva fue asaltada, golpeada, malherida y dejada como muerto allí por el camino. Y cuando vino un sacerdote, lo vio, pero siguió de largo. Y luego un levita, alguien también considerado incluso religioso, pudo verlo. No es que no lo vieron y pasaron de largo. Yo entiendo que usted debe haber visto también las imágenes de este pobre hombre, ese cerrajero, que vivía también aquí por la zona sur y que yendo a su trabajo, caminando por la vereda tranquilamente, mientras había alguien que aparentemente estaba siendo robado por unos motochorros, inmediatamente tomó un arma que tenía y quiso disparar a que los había robado, pero obviamente erró los tiros y alcanzó a darle muerte a este pobre hombre. Y si esto ya es trágico y tristísimo, mucho más triste es ver las imágenes de este mismo hombre que disparó, tratando de correr a los que le habían robado, pasando por al lado de aquel al cual él había matado, mirándolo así, pero todavía corriendo hacia los... Y cuando vuelve, porque ya no los pudo alcanzar porque se iban con la moto, vuelve y mirando nuevamente así el que estaba muerto. Él lo había matado. Y volvió caminando como si nada. Terrible. Y otros que andaban por ahí también. Uno puede entender, a lo mejor fue el primer momento y había estupor y uno se asusta y inicialmente se refugia, pero después, alguno luego se acerca, ¿vio? Y tratan de asistirlo y demás. Bueno, esta historia cuenta eso. Aquí habían pasado, pero habían pasado personas que eran las que sí mayor responsabilidad tenían para poder asistir al prójimo. Estos eran los que hablaban del amor de Dios, pero después no lo reflejaban en cuanto al prójimo que estaba en necesidad delante de sus propios ojos. Era una contradicción enorme. Bueno, alguien se acercó a aquel de la historia de Jesús y lo ayudó, lo levantó, le procuró los primeros auxilios e incluso lo llevó a un lugar para que lo asistieran. Y si era necesario iba a pagar por lo que significara la atención de ese enfermo allí hasta que se pusiera bien. Servicio. Con un corazón como el corazón de Jesús. Con un corazón como el corazón de aquel que también te fue a ayudar a vos y a mí.
Así que debemos hacer lo que hizo Cristo. Ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis así. Servir, lavar los pies de los demás, ayudarles en sus necesidades, suplirlas, cubrirlas, así como lo hizo Jesús. En segundo lugar, debemos hacerlo con el fundamento con el cual lo hizo Cristo. ¿Por qué lo hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Acaso él lo que quería era impresionar a los demás? ¿Acaso lo que él quería era demostrar su superioridad ante los demás y que era más espiritual que los demás? Es más, podríamos pensar que en todo caso, si así hubiese sido, él no lo hubiese hecho solo con los 12 discípulos en la intimidad. Mejor hubiese sido traer una multitud y que todos vieran, así él podía mostrarse delante de mayor cantidad de gente. Pero obviamente que no era el fundamento por el cual lo estaba llevando a cabo. Él no estaba queriendo recibir reconocimiento, ni estaba buscando una condecoración. No la necesitaba. La condecoración que va a recibir Jesucristo es una corona de espinas sobre su cabeza. Es el ser clavado por una lanza en su costado mientras estaba allí en la cruz. Esa va a ser la coronación de parte de los hombres. Pero iba a ser la gloria, la coronación que el Padre le iba a volver a dar luego de la resurrección. Él no estaba haciendo esto porque buscaba un nombramiento o un lugar de honor. Si aquello hubiese sido una iglesia, no, yo voy a hacer esto así, me gano unos puntos. Y dije, oh, mira, no vamos a nombrarlo. Tampoco lo hizo para humillar a los demás, ni siquiera veladamente. Ni estuvo eso en su corazón. No es que porque ayudo a otros dentro mío tengo que experimentar esa sensación de que yo soy mejor que estos que no hacen nada. Porque en todo caso no podrá percibirlo los demás, pero sí lo va a percibir Dios, que tiene los ojos sobre cada uno de nosotros. No tiene valor. Así que Jesús lo hizo por amor a todos aquellos a los cuales fue sirviendo durante todo su ministerio. Y de esta manera nos encargó a nosotros, la iglesia, a nosotros los creyentes, a usted y a mí, que podamos servir con este mismo fundamento, que es el del amor. Es el fundamento del amor. Esa es la fuente de nuestro servicio, es la base de nuestro servicio, es la esencia por la cual servimos a los demás. Por ninguna de las otras cosas, ni ninguna otra cosa que pudiéramos agregar. Es por amor, por lo cual debiera haber amor en mi corazón por el prójimo. Por amor a Dios, por amor al Señor, por lo que Él hizo, por lo que Él hace, por lo que Él hará por mí. Sirvo a los demás porque amo a Dios. Sirvo a los demás porque también los amo con el amor de Dios. ¿Acaso no dijo Jesús eso? ¿Acaso nos dijo Jesús, ama a tu prójimo? Él no solo lo dijo y lo enseñó y lo demanda, Él fue perfecto ejemplo y modelo de eso. Ejemplo os he dado para que ustedes también hagan así. Así que debemos servir y hacerlo con este fundamento, el del amor. Hemos sido llamados a libertad para que en esta libertad sirvamos a los demás. Y para mí, claro, unos a otros dice, pero parece que de mí nadie se da cuenta. Dios siempre se da cuenta de tus necesidades y otros también. Y siempre va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando hay amor, entonces hay servicio. Y si no hay amor, o no lo hay, o hay otra cosa, pero nunca es verdadero servicio aquel que agrada a Dios. El servicio, como lo hizo Jesús, debe ser desinteresado.
¿Qué interés tenía él? ¿Qué interés oculto o abierto? ¿Qué interés había? Solo el de servir a los demás. Así como hemos hablado del dar, que debe ser sin esperar nada a cambio, el servicio es igual, uno está dando también algo y no está esperando nada a cambio de ningún tipo. Cuando hay amor en el corazón del creyente, el servicio a las necesidades de la gente fluye naturalmente, fluye sacrificialmente. Ese servicio tiene un costo y es el más valioso a los ojos de Dios. Tenemos en esta iglesia muchas personas que tienen esta actitud y este corazón al momento de servir, al momento de hacer las cosas. Y hay gente que es capaz de quedarse toda una noche sin dormir para que todos nosotros después, por ejemplo, disfrutemos de la pantalla y tengamos... nadie lo ve, nadie lo sabe. ¿Es necesario? No. ¿Los que lo hicieron estaban buscando algo? No. ¿Qué hicieron? Sirvieron por amor. ¿Por amor a quién? Amor a todos nosotros y amor a Dios. Eso es servicio. U otros que se les puede llamar a una a la madrugada para decirle, che, me quedé con el auto, esto no sé porque no entiendo nada. Dice, ¿dónde está? En tal lugar, aguánteme en 15, en 20 estoy ahí, qué sé yo. Y vienen. Y no, dice, ¿por qué no habré apagado el teléfono? Justo me llamó. No. Eso es servicio. Bueno, solo un par de ejemplos, no quiero que... Hay muchos ejemplos de servicio y muchas personas aquí que tienen ese corazón. Debemos perseverar en esto y todos los demás debemos unirnos en este espíritu de servicio que es lo que le agrada a Dios. No nos preguntamos, ¿esta persona merece que yo haga esto por ella? Jesús se habrá preguntado, Judas, ¿merece que le lave los pies? Este que ahora nos levantamos acá y me entrega y me traiciona. ¿Vio? El servicio no es en base a los méritos de la otra persona. El que ayudó a ese que había sido asaltado y dejado como muerto, cuando vino el otro habrá pensado, pero yo no sé ni quién es. ¿Merecerá esta persona que yo lo ayude y haga todo esto? No pensó de esa manera. Hay una necesidad en un ser humano, hay que ayudar. Y Dios llamará cuentas a todos y a cada uno y nos tendremos que ver con Él, pero independientemente de eso, debemos servir al prójimo. Así que debemos hacer lo que Cristo hizo, servir. Debemos hacerlo con el mismo fundamento, la misma esencia, amor. Y debemos hacerlo finalmente con el mismo espíritu y con el mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? La humildad. Y esto es lo que el propio apóstol Pablo refiere escribiendo ahora una carta a los filipenses. Él escribe ahora a los que estaban allí en la iglesia en Filipos, otra ciudad, y en esa iglesia había creyentes, y él les escribe de esta manera también. Dice, por tanto, si alguna consolación de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No uses, decía antes, la libertad para satisfacer tus propios deseos. No hagas eso, dice aquí nuevamente. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Son los demás superiores a mí? No, no dice eso la Biblia. Dice que vos tengas una actitud de considerarlos como superiores a vos mismo, porque eso es humildad. No que consideres superior a ellos, ni tampoco que te creas que no, y yo, pero yo soy pobrecito de mí, no sé. No, tampoco. Sos un hijo, una hija del gran rey, así que no hay nada por lo cual tener una estima herida y lastimada
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y finaliza este pasaje diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El de humildad, el de considerar a los demás como algo valioso, el de no estar pensando solo en lo de él mismo. El que siendo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, como cuando dejó el manto allí en esa cena. Y tomando forma de siervo. Siervo es el que sirve, el que vive para servir. Vaya si la Biblia se refiere tantas veces a nosotros los cristianos como siervos y siervas de Jesucristo. Pues eso lo que está queriendo remarcar es que mi vida está para servirle a Él y servir a los demás en su nombre. No para enseñorearnos, somos siervos, no señores. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que forrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? Al propósito de Dios de que viniera a servir a la humanidad entregando su propia vida. Y Él, por supuesto, lo hizo también. Y lo hizo sin esperar nada a cambio, lo hizo sin queja, lo hizo por amor. Así que no debemos ser como aquellos religiosos que pasaron delante del que tenía necesidad y siguieron de largo. No debemos justificarnos. Es prioritario servir a las necesidades del prójimo. No debemos ignorar, no debemos ser indiferentes y no debemos ser insensibles. Debemos servir como Cristo sirvió. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. Lo que Él hizo estaba lleno de misericordia, estaba lleno de generosidad, estaba lleno de esfuerzo. Servir a los demás nos puede cansar físicamente, nos puede agotar emocionalmente, puede tener un costo material. A veces servir a algunas personas no es fácil, pero debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Servir es un acto de bondad, de compasión, de piedad por aquellos que están en necesidad e incluso a veces sufren por esas necesidades. Nosotros, los que formamos parte de esta congregación, debemos seguir esforzándonos para tener el corazón que tuvo y tiene nuestro Señor, aquel a quien levantamos alabanza y adoración. Busquemos su rostro, busquemos su presencia, busquemos ser llenos de su amor. Abramos nuestros ojos a tantas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor para servir. Hagámoslo con este espíritu. Eso glorifica a nuestro Señor. Eso finalmente va a traer gozo a nuestro corazón. Y allí estará la recompensa. En todo caso, la de haber hecho aquello que debíamos hacer. Así que no esperemos el titular. Señor, hice aquello que me dijiste hiciera. Bien, bien hecho, bien hecho. Vení, compartamos un tiempo. A propósito, tenía estos regalos preparados para vos. Y el Señor te llena de bendición además. Libres para servir en amor. Usemos esta libertad, disfrutemos, gocémonos en ella, pero no dejemos de llevar a cabo todas estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.